Buenas tardes. De inicio la presente sesión. Buenas tardes, magistradas y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Muy buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la tercera sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026, siendo las 12:14, se declara abierta la presente sesión. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase de dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos la magistrada primera y presidenta, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito; la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liceo Inmensa Herrera; el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado enlistó en total 10 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas de la magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 12/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 162/2023, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio ordinario civil con número de expediente 162/2023 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. En primer orden, la demandante promovió en la vía ordinaria civil la acción pauliana o revocatoria, definida como la facultad o derecho del acreedor de impugnar el acto o negocio jurídico por virtud del cual su deudor resultó insolvente, a efecto de que sea anulado o rescindido, pues se trata de una medida para conservar el patrimonio del deudor y, por lo tanto, protectora de créditos. Esta acción tiene por objeto anular los actos celebrados por el deudor en perjuicio de su acreedor, cuando de ello resulte la insolvencia del primero y el crédito materia de la acción sea anterior a dichos actos, tal y como se encuentra previsto en los artículos 1312, 1313, 1315, 1316, 1318, 1324 y demás relativos del Código Civil del Estado de Yucatán. Asimismo, solicitó se declare la nulidad absoluta y, por tanto, la revocación de los actos fraudulentos efectuados en su perjuicio, particularmente la donación realizada por el ciudadano de iniciales AZE a favor de su padre, el excepcionista de iniciales AZM, respecto de 110 tablajes catastrales, traslación de dominio que efectuó con el objeto de insolventarse. Por lo tanto, el demandante requirió que, una vez declarada la nulidad del acto, se ordene la reincorporación de dichos inmuebles al patrimonio del deudor de iniciales AZE, y así pueda hacerse efectivo el cobro por el que fue condenado en un juicio ejecutivo mercantil. Por su parte, el excepcionista opuso la excepción de incompetencia y sostuvo que la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado carecía de competencia para conocer del asunto, toda vez que, con fundamento en el artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán en vigor, compete a los jueces, a los juzgados de distrito en el Estado de Yucatán, dirimir la controversia bajo el argumento de que al juzgado de origen le resulta imposible resolver el procedimiento debido a la carga considerable de trabajo,
con la que cuenta. Ahora bien, del análisis se desprende que el presente juicio ordinario civil fue promovido en ejercicio de la acción pauliana o revocatoria, entendiéndose como un medio de defensa extremo que puede ejercer el acreedor en contra del deudor para que se decrete la nulidad de un acto jurídico o la ineficiencia de una enajenación, y en consecuencia los bienes regresen a formar parte del patrimonio del deudor, a fin de que este último se encuentre en posibilidad de hacer frente a una obligación de pago contraída con anterioridad, de manera que el acreedor no pierda la oportunidad jurídica y fáctica de alcanzar el cumplimiento de aquella. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los numerales 521 y 524 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la naturaleza de la acción es personal, toda vez que ésta no recae directamente sobre un bien, sino que tiene por objeto buscar la ineficacia o revocación de actos fraudulentos del deudor para restituir bienes a su patrimonio y garantizar el pago de un crédito. Por lo tanto, posee un carácter conservatorio. En ese tenor, el legislador contempló y delimitó lo referente a la acción pauliana en el libro tercero, título cuarto, capítulo quinto del Código Civil del Estado, cuya tramitación procedimental se encuentra regulada por las disposiciones contenidas en el libro segundo, título segundo, capítulo único del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo tanto, la acción intentada es de naturaleza civil, siendo idónea dicha vía para sustanciar el procedimiento de referencia, acción que por razón de materia corresponde conocer del juicio a los jueces civiles del foro común. En cuanto a la competencia por razón de territorio y ante la inexistencia de un pacto de sumisión expresa convenido por las partes, resulta aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 73, fracción tercera del Código Adjetivo de la materia, siendo competente la autoridad jurisdiccional del domicilio del demandado para conocer del juicio hasta su conclusión. Y por cuanto de autos consta que el domicilio de la parte excepcionista se encuentra ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, se concluye que el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para resolver la controversia por disposición legal. Finalmente, y contrario a lo considerado por el excepcionista en relación a la competencia por razón de fuero, el presente asunto no resulta ser de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que los juzgados de distrito en el Estado carezcan de competencia para conocer de los juicios ordinarios civiles que, como en el de la especie, se deduzcan únicamente intereses particulares. En tal virtud, se acredita la competencia por razón de fuero del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Ahora bien, en cuanto al sentido propuesto por las consideraciones ya expuestas, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada y en consecuencia se determina que la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer y resolver el juicio ordinario civil interpuesto hasta determinar lo conducente. Secretaria, agradecería se sirva tomarle la votación a los magistrados. Si fuera tan Enseguida, amable. magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licet Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de sentencia relativo al TOCA 16/2025 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 1779/2014, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que el defensor público interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2025. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado el proyecto de sentencia que en este acto explicaré de forma breve. En el proyecto que someto a su consideración, se resuelve respecto al recurso de apelación interpuesto por la defensa pública del acusado en contra de la sentencia de primer grado en la que se consideró a su defenso penalmente responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Del estudio hecho a los autos de la causa penal de origen y a los agravios del defensor, se considera que quedó debidamente acreditado tanto el delito como la plena responsabilidad del sentenciado en su comisión, por lo que se propone sostener la pena privativa de la libertad impuesta por la jueza, así como la sanción pecuniaria. No obstante lo anterior, del estudio oficioso del asunto, se encontraron motivos para suplir la deficiencia de la queja
y por ende se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por el inconforme y sin embargo, al ser suplidos en su deficiencia, se debe modificar la sentencia emitida por la jueza de origen únicamente respecto de los puntos torales siguientes. 1. Se debe dejar sin efecto la sanción impuesta por la jueza de primer grado consistente en la privación de los derechos de familia. 2. En cuanto a la reparación del daño, se debe reducir el monto en virtud de que por el periodo del año 2013 al mes de junio de 2022, contrario a lo resuelto por la juzgadora de origen, transcurrieron 9 años 6 meses, es decir, 114 meses a razón de 925.69 pesos, que equivalen a la cantidad de 105.528.66 pesos moneda nacional. En consecuencia, el monto total de la reparación del daño se redujo de 193.436.94 a 182.328.66 pesos moneda nacional. Y 3. Se debe conceder al sentenciado los beneficios establecidos en la ley, consistentes en tratamiento en libertad y semilibertad, adicionales a los beneficios concedidos por la juzgadora de origen. Todas las demás sanciones deben de permanecer incólumes al encontrarse ajustadas a derecho. Y secretaria, agradecería si fuera tan amable de tomarle la votación a la magistrada y al magistrado. Sí, magistrada. Solicito a las magistradas y al magistrado emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor de la resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mensa Herrera. Con el sentido propuesto. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mensa Herrera, quien enlistó 5 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 2/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 782/2024, dimanado del juzgado primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegar apelación en contra del auto de fecha 11 de noviembre de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 7 de octubre de 2025. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes. Me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 2/2026. El presente TOCA deriva de un juicio ordinario civil de incumplimiento de contrato promovido por la persona de iniciales NDLO, alias DLO, en contra de RMVC, solicitando el pago de la pena convencional, el pago de devolución de la cantidad aportada y el pago de gastos y costas. Por otro lado, la ciudadana de iniciales RMVC, al contestar la demanda, interpuso la reconvención en contra del citado NDLO, alias DLO, solicitando que se cumpla el convenio privado celebrado entre las partes, que se devuelva la cantidad que le fue entregada al actor de origen, a fin de que cumpliera con lo pactado en el contrato y que se condene al pago de gastos y costas. En auto de fecha 7 de octubre de 2025, la Autoridad Judicial de Primera Instancia, entre otras cosas, tuvo presentado al ciudadano de iniciales NDLO con un memorial dándose por notificado del auto de fecha 21 de mayo de ese año y contestando en tiempo a la reconvención o contrademanda instaurada en su contra. En virtud de lo anterior, la ciudadana de iniciales RMVC intentó interponer el recurso de apelación, motivo por el cual, mediante acuerdo de fecha 11 de noviembre de 2025, el juez de primera instancia resolvió que no se admitía, debido a que aquel auto no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, resultando la apelación un recurso notoriamente frívolo e improcedente. En esencia, la recurrente expresa que el auto impugnado es violatorio en su perjuicio, ya que al admitir la contestación de la reconvención le causa un agravio que no pudiera repararse en sentencia. Lo anterior es así a su consideración, debido a que no existe certeza jurídica de que se haya contestado en tiempo la demanda al no existir una constancia judicial de notificación que acredite en qué fecha fue notificado al ciudadano de iniciales NDLO, alias DLO, ni la forma en que se le notificó, si fue de manera personal, por medio de cédula. Entonces, sostiene que no hay seguridad en cuanto a de dónde partió la autoridad de primera instancia para determinar que se contestó en tiempo y forma la reconvención. Los argumentos de la demandante, ahora recurrente, son infundados.
aun cuando del análisis de las constancias advierte en efecto que no obra en autos alguna constancia de notificación que permite establecer con certeza la fecha en la que el ciudadano NDLO, alias DLO, fue notificado del auto de 21 de mayo de 2025, por el que se tuvo por presentada la reconvención y se ordenó correr el traslado. No obstante, dicha circunstancia no torna apelable el auto de fecha 7 de octubre de 2025, ya que no impide en términos absolutos la continuación del procedimiento o causa gravamen que no pudiera repararse en sentencia. En dicho proveído, se tuvo por contestada en tiempo la reconvención y por ofrecidas las pruebas respectivas, lo que no pone fin al procedimiento ni impide su continuación. Por el contrario, permite que el juicio continúe su curso ordinario. Además, aun cuando la recurrente estima que la falta de constancia de notificación genera inseguridad jurídica, lo cierto es que esa circunstancia, aun de estimarse irregular, no convierte automáticamente en apelable el auto combatido, sino que la eventual irregularidad procesal puede ser planteada y analizada mediante los mecanismos ordinarios previstos en la ley procesal, como el recurso de revocación, el cual podría resultar idóneo para que el juez de origen analice la regularidad procesal del auto que la recurrente intentó apelar o, en su caso, al impugnarse la sentencia definitiva si se considera que trascendió el resultado del fallo. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos: declarar infundados los argumentos de la parte recurrente, declarar como improcedente el presente recurso de denegada apelación y confirmar la calificación del grado hecha por el juez primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado en auto de fecha 11 de noviembre de 2025, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso proveído de fecha 7 de octubre de 2025. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Isilme Mienza Herrera. Con el sentido propuesto. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de la resolución relativo al toca 5/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 147/2022, dimanado del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actora interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 19 de noviembre de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 13 de octubre de 2025. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. El presente toca deriva de un juicio ordinario civil promovido por la actora de iniciales G.S.Q. por su propio y personal derecho y continuado por su apoderada legal de iniciales S.M.G.M. en contra de J.A.S.B. en ejercicio de la acción de prescripción positiva, siendo que en fecha 13 de octubre de 2025 se dictó la sentencia definitiva en la que se declaró improcedente el citado juicio ordinario civil, debido a que la parte actora no probó los hechos de su demanda y resultaron ciertas las excepciones opuestas por el demandado. En virtud de lo anterior, la apoderada legal de la parte actora intentó interponer el recurso de apelación, motivo por el cual, mediante acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2025, el juez de primera instancia resolvió que no se admitía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, que a la letra dice: los autos en que se niega algún término probatorio o alguna providencia de prueba son apelables. Aquellos en que se conceda no tienen más recurso que el de responsabilidad. En esencia, la recurrente expresa que el juzgador de primera instancia desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva que le fue notificada el 10 de noviembre de 2025, sin razón legal alguna, ya que dicho recurso fue presentado dentro del término establecido, de conformidad con el artículo 376 del Código Adjetivo de la materia, fundando su resolución en el diverso artículo 174, sin tomar en cuenta que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia definitiva y no respecto a unas pruebas. Los argumentos de la demandante ahora recurrente son fundados. El artículo 376 establece que, salvo especial disposición en contrario, las sentencias definitivas son apelables. Por lo tanto, son fundados los argumentos de la recurrente, ya que en el caso concreto se advierte que el recurso de apelación intentado por la parte actora en el juicio de origen se dirigía en contra de una sentencia definitiva, la cual fue dictada el 13 de octubre de 2025, resolución que efectivamente pone fin al juicio y decide el fondo de la controversia. No obstante lo anterior, el juez de origen negó la admisión del recurso con fundamento en el referido artículo 174 del Código Adjetivo de la materia,
precepto que regula aspectos relativos a términos probatorios y providencias en materia de pruebas, el cual no guarda relación con la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia definitiva. En consecuencia, la negativa del recurso se sustentó en un fundamento legal inaplicable al supuesto jurídico planteado, lo que revela una indebida motivación y aplicación del precepto invocado. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar fundados los argumentos de la parte recurrente, revocar la calificación del grado hecha por el juez primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado, en auto de fecha 19 de noviembre de 2025, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de 13 de octubre de ese mismo año. Declarar procedente el recurso de apelación que se intentó interponer en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de octubre de 2025. Por último, ordenar admitir a trámite la apelación intentada en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de octubre de 2025. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mens Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. En el mismo sentido. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 7/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 315/2025, dimanado del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Mediante escrito presentado el 10 de marzo de 2025, los ciudadanos de iniciales P, C, SN y JLBS promovieron un juicio ordinario civil en contra de varios ciudadanos, entre ellos MJPB, solicitando, entre otras prestaciones, que se declare por sentencia firme que las 2/3 partes restantes de un inmueble ubicado en el centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, se transmiten de pleno derecho de la siguiente forma: la nuda propiedad a favor de PCSN y el usufructo a favor de JLBS, o en su caso a favor de la mencionada PCSN, que se inscriba libre de todo gravamen en el registro público de la propiedad y del comercio del Estado, la nuda propiedad tal cual se ha mencionado. O en su caso, respecto de las 2/3 partes restantes del bien inmueble litigioso, que se inscriban las oficinas del Catastro Municipal de Mérida como nuda propietaria a PCSN y como usufructuario a JLBS, o en su caso a favor de la mencionada PCSN. Respecto también de las 2/3 partes restantes del bien inmueble litigioso, que se condena a los demandados al pago de daños y perjuicios, así como al pago de costas y gastos del procedimiento. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada, y al contestar la demanda, la ciudadana de iniciales MJPB opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que la incompetencia del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado radica en que la vía correcta es la administrativa, registral, voluntaria, fiscal o de distinta índole, y no la del procedimiento contencioso ejercitado. En cuanto a la competencia por razón de materia, es pertinente establecer que, de conformidad con los artículos 521 y 522 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la naturaleza de la acción es real, toda vez que éste emana de los derechos llamados reales, como lo son los títulos de dominio, servidumbres, prendas o hipotecas, es decir, no afectan a la persona, sino a la cosa misma. En ese orden de ideas, el criterio jurisprudencial de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere que la prescripción positiva es una acción real que tiene como finalidad adquirir el dominio mediante la posesión pacífica, continua, pública, cierta y en concepto de dueño de un bien inmueble por el tiempo que establezca la normatividad aplicable. Aunado a ello, el procedimiento a seguir para la ejecución del presente asunto se determina conforme a lo dispuesto en el libro segundo de la jurisdicción contenciosa, título séptimo de la prescripción, capítulo segundo de la prescripción positiva del Código Adjetivo de la materia. Por ende, para resolver el conflicto planteado es necesario aplicar las leyes de la referida naturaleza, ya que son las que determinan la procedencia o no de los citados actos jurídicos. Por lo expuesto, señores magistrados, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la ciudadana de iniciales MJPB y declarar que el Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil
hasta decidirlo. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Sí, magistrada. Solicito a las magistradas y al magistrado emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mense Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 10/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 876/2015, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 17 de diciembre de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de fecha 6 de noviembre de 2025. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. El presente TOCA deriva de un juicio ordinario civil promovido por la persona de iniciales RJSL, alias RSL, alias JRSL, en lo personal y como apoderado legal de diversos ciudadanos, y por EEND como apoderado legal para pleitos y cobranzas de la sucesión testamentaria de quien en vida respondió al nombre de JHSL, alias JSL, siendo el representante común de la parte actora. Ello en contra de RNAO, alias RNAODA, alias RNADA, en contra de JAAA y de una persona moral, solicitando que se les reconozca como únicos y legítimos propietarios del predio motivo de la litis, que se condena a los demandados a desocupar y entregar el bien, el pago de los daños y perjuicios en forma de rentas y el pago de costas y gastos generados con motivo del juicio de mérito. En auto de fecha 6 de noviembre de 2025, atento al estado del procedimiento y a petición del ciudadano de iniciales RJSL, se concedió a las partes del juicio de origen un término común de 5 días para que presentaran sus correspondientes alegatos. En virtud del anterior, el ciudadano JAAA, apoderado legal de la persona moral demandada, intentó interponer el recurso de apelación, motivo por el cual, mediante acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2025, la juez de primera instancia resolvió que no se admitía, debido a que aquel auto impulsaba el procedimiento, siendo aplicado a contrario sensu lo dispuesto en el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En esencia, el recurrente expresa que le causa grave a su representada que la jueza de origen no tomara en consideración y respetara los términos de las etapas procesales establecidas en la ley, toda vez que el término para formular alegatos que concedió mediante acuerdo de fecha 6 de noviembre de 2025 ya había sido otorgado y cumplido en un diverso acuerdo de fecha 29 de septiembre de 2021, por lo que en relación al principio de preclusión no podía reiniciarse o volverse una etapa procesal que ya había sido cerrada. Los argumentos de la demandante, ahora recurrente, son infundados. El acuerdo en cita se trata en esencia de un auto de trámite destinado a impulsar el procedimiento hacia la etapa de esa sentencia, es decir, no impide la continuación del procedimiento ni causa un perjuicio irreparable, por lo que no se actualiza ninguno de los supuestos contenidos en el referido numeral 376 del Código Adjetivo de la materia y, en consecuencia, la jueza de primera instancia actuó correctamente al negar la admisión del recurso de apelación. Si bien el recurrente estima que la concesión del término para la exposición de alegatos le causa un gravamen irreparable por considerar que operó la preclusión, lo cierto es que esa circunstancia, aún de estimarse irregular, no convierte automáticamente en apelable el auto combatido, sino que la eventual irregularidad procesal puede ser planteada y analizada mediante mecanismos ordinarios previstos en la ley procesal, como el recurso de revocación, el cual podría resultar idóneo para que la jueza de origen analice la regularidad procesal del auto que el recurrente intentó apelar o, en su caso, al impugnarse la sentencia definitiva, si se considera que trascendió al resultado del fallo. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos: declarar infundados los argumentos de la parte recurrente, declarar como improcedente el presente recurso de denegada apelación y confirmar la calificación del grado hecha por la jueza en auto de fecha 17 de diciembre de 2025, en la que no se admitió el recurso de apelación que se intentó interponer en contra del diverso proveído de fecha 6 de noviembre de 2025. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mense Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Toca 5 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 13/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 536/2024, dimanado del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2024, el ciudadano de iniciales MJPC promovió un juicio ordinario civil en contra de la ciudadana de iniciales SNPB, solicitando que se dicte que ha quedado justificada la conducta de ingratitud de la donataria de iniciales SNPB, que sea procedente la revocación de la donación realizada a su favor respecto del predio motivo de la litis, que se cancele la escritura pública relativa a dicha donación, que se cancele la inscripción de la misma, que se le restituya la posesión como legítimo propietario del predio motivo de la litis y se condena al pago de gastos y costas judiciales. Se admitió el juicio en la medida y la forma planteada y al contestar la demanda, la ciudadana opuso la excepción de incompetencia por declinatoria sin realizar manifestación alguna al respecto, ya que únicamente se limitó a citar lo siguiente: incompetencia por declinatoria, sin haber argumentado el porqué de su excepción. En cuanto a la competencia por razón de materia, el presente asunto es eminentemente civil, toda vez que se puede establecer que las prestaciones reclamadas están relacionadas con revocar la donación que en su momento realizó el demandante de origen a favor de la obra excepcionista, en virtud de la causa legal que afecta a la subsistencia del vínculo contractual existente entre las partes. Por lo que atañe a la competencia por razón de territorio, se debe aplicar lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 73 del Código Adjetivo en la materia, la cual estipula que será competente el juez o jueza del domicilio del deudor y cuando éste tuviera varios el que elige el actor, siendo que en la especie se aprecia que la demanda le fue notificada a la demandada por conducto de quien dijo ser su yerno en un predio que entra dentro de la jurisdicción del Juzgado Quinto Civil. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada y declarar que el juzgado sí es competente para conocer del referido juicio hasta decidirlo. Si me ayuda, por favor, con la votación, ciudadana. Secretaria. Sí, sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mens Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 6/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de nulidad de escritura del número de expediente 55/2022, dimanado del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muy buenas tardes. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Los actores promovieron un juicio ordinario civil para solicitar la nulidad de la escritura pública de un predio en la ciudad de Umán. Lo anterior toda vez que su pretensión consistía en que estas constancias de posesión de terreno de fondo lograron otorgadas por el ayuntamiento a su fallecido padre, por lo que según su dicho les correspondería la adjudicación a título gratuito por parte de la autoridad municipal y no a la demandada, por lo que se está adoleciendo de un acto administrativo municipal y no de actos de un particular. Por su parte, la excepcionista manifiesta que cumplió con los requisitos solicitados por el municipio de Umán para la adjudicación del predio objeto de la litis, planteando la incompetencia en virtud de que los hechos se encuentran relacionados con la naturaleza del fondo legal del predio, en virtud de que solicitó la desincorporación del inmueble objeto de la litis, cumpliendo con lo señalado en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en su sección tercera, referente a la desincorporación, ofreciendo como prueba el expediente administrativo del Ayuntamiento de Umán. Así, para determinar la naturaleza de la acción, sobre lo que versará en su momento el fondo del asunto, primero, es el acto administrativo de ejecución a título gratuito de bienes de propiedad del Ayuntamiento. 2, sobre si el procedimiento administrativo que llevó a cabo el Ayuntamiento de Umán fue el adecuado y, por lo tanto, se mantiene firme el procedimiento de ejecución del predio en litis, o si, por el contrario, se declararía nulo el acto del Cabildo, puntos que a mi consideración son de naturaleza administrativa y no civil. Lo anterior,
toda vez que los actos emitidos por el Ayuntamiento de Humán consistentes en el acto del Cabildo de que se ordena la escritura pública de enajenación a título de adjudicación gratuita de diversos predios, existe una controversia entre administración pública municipal con el posible derecho de un particular, por lo que se considera procedente la excepción de incompetencia planteada conforme a los resolutivos siguientes. Es procedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el demandado ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora denominado Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento del Estado, relativo al juicio ordinario civil, por lo que se declara que el Juzgado de Origen es incompetente para conocer del referido juicio ordinario civil. Secretaria, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor de la resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mencerrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 8/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 630/2024, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en ese acto explico. En el presente asunto, la parte actora promovió un juicio ordinario civil en contra de la parte demandada, solicitando que se decrete la venta pública del predio objeto de la litis y que con el producto de su venta se reparta en partes iguales entre los copropietarios. El demandado, al contestar la demanda instalada en su contra, opuso, entre otras cosas, la excepción de incompetencia por declinatoria ante el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, bajo el argumento que en el caso particular se actualiza la incompetencia por grado en virtud de que la parte actora manifiesta en su escrito de demanda que es preferente que conozca el asunto a un juzgado federal. Ahora bien, para definir la competencia del procedimiento, se procede a analizar en el presente caso por ser la competencia una cuestión presupuestal procesal de orden público e interés social, cuyas resoluciones de previo y especial pronunciamiento, ya que la misma sirve para definir si una autoridad judicial tiene o no la facultad para conocer la controversia planteada ante ella. Primeramente, se surte la competencia por razón de materia, pues de los autos de origen se advierte que la parte actora ejerce una acción civil, como lo es el juicio ordinario civil para la disolución de la copropiedad y la venta pública en subasta del bien inmueble objeto de la litis. Lo anterior es así toda vez que las prestaciones reclamadas por la parte actora se encuentran plenamente definidas por el Código Civil del Estado de Yucatán. Asimismo, los juicios ordinarios están regulados por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de donde resulta evidente la competencia de la autoridad jurisdiccional de primera instancia. También se estima competente la juez de origen por razón de territorio de acuerdo con el artículo 73, fracción tercera del Código adjetivo de la materia. La parte accionista fue debidamente emplazada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. Además, al momento de contestar la demanda instaurada en su contra, señaló como domicilio para huir recibir notificaciones dentro de esta ciudad, por lo que es dable concluir que el domicilio de la parte accionista se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de la jueza primigenia. También la autoridad de primera instancia es competente por razón de fuero, de acuerdo a lo establecido en los artículos 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en los que se señalan que los tribunales y juzgados del Estado de Yucatán tienen la facultad para conocer controversias relacionadas con la aplicación de la normativa local en materia civil y no es de orden federal, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De todo lo anterior expuesto, se concluye que el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí tiene competencia para conocer del presente asunto, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el demandado ante la Jueza Tercera Civil del Primer Departamento Judicial, del Primer Departamento Judicial del Estado en el juicio ordinario civil de origen. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Solicito a las magistradas y al magistrado emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mencerrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 11/2026 en materia civil,
derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 407/2025, dimanado del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Someto a consideración de las magistradas de la Sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el presente expediente, la actora promueve ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado juicio extraordinario hipotecario, teniendo como documento base de la acción un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. Por su parte, la demandada opone la excepción de incompetencia por declinatoria, pretendiendo erigir su excepción debido a que, según su criterio, los actos y contratos que realizan las instituciones de crédito deben ser conocidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cabe mencionar que el estudio de la competencia es de naturaleza oficiosa, ser de orden público y un presupuesto procesal para el conocimiento y resolución de que conocen las instancias de impartición de justicia. Debe determinarse si quien emitió la resolución combativa resulta o no competente, como lo ilustra la tesis del siguiente rubro. Competencia de los tribunales judiciales o administrativos, al ser de orden público y un presupuesto procesal, debe analizarse en el amparo, tomando en cuenta incluso aspectos no invocados por las partes. Y es precisamente que en el estudio oficioso del presente caso se concluye que la acción hipotecaria es una acción real establecida en el artículo 522, fracción cuarta del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Asimismo, el Código de Comercio también es preciso en señalar en el artículo 1055 bis que cuando el crédito tenga garantía real, el actor a su elección podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario especial, sumario hipotecario o el que corresponda de acuerdo a este código, a la legislación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su preferencia en el pago, aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución. Ahora bien, la hipoteca de la cual deriva la acción ejercitada por la parte actora se encuentra prevista en el Código Civil del Estado, en el libro tercero, título sexto, capítulo 15, aunado que los juicios extraordinarios hipotecarios están regulados por las disposiciones contenidas en el libro segundo, título tercero, capítulo tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de donde resulta evidente la competencia de las juezas y los jueces de primera instancia, al ser a quienes les corresponde la aplicación de los citados Códigos Civil y el de Procedimientos Civiles del Estado. En cuanto a la competencia por razón de territorio, en el documento base de la acción, en la cláusula 29, se estipula como jurisdicción para la ejecución y cumplimiento del contrato, entre otros órganos jurisdiccionales, a los competentes en la ciudad en la que se encuentra el bien hipotecado, siendo que el bien se encuentra en la ciudad de Mérida. Por lo tanto, la parte actora representada por su apoderada únicamente se apegó a lo estipulado en dicha cláusula, al entablar su demanda ante los tribunales competentes de esta ciudad de Mérida. En virtud de lo plasmado, se considera improcedente la excepción de la incompetencia planteada por la excepcionista y, por lo tanto, el Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, sí es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia, conforme a los resolutivos planteados en el proyecto. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Solicito a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Giselle Mimense Herrera. Magistrado tercero, licenciado de Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria, previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrado, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Magistrada y magistrado, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea el día miércoles 25 de marzo del año 2026. ¿Tienen algún comentario al respecto? Ninguno por mi parte, magistrada. De igual forma, ninguno, magistrado. Muchas gracias. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la tercera sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Magistrada Lisset, ¿tiene algún asunto general a tratar? Ninguno, magistrada. Magistrado Roberto, ¿algún asunto general? Ninguno, magistrada. Gracias. Secretaria, ¿puede usted continuar con el siguiente punto del orden del día? Para finalizar con el orden del día, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la tercera sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias. Se concluye la presente sesión y se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.
Siendo las 12:58 del propio día miércoles 18 de marzo de 2026, se concluye la tercera sesión ordinaria de la segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.